Hola y bienvenidos a una receta más del canal. Y mirad, hoy he preparado una coca para San Juan. Es una coca de Llavaneres, que el nombre le viene de una localidad catalana y que está rellena con crema pastelera y por encima tiene una capa crujiente y adornada con piñones o almendras. Así que si queréis saber cómo prepararla, aquí os dejo con los ingredientes. Y vamos a necesitar masa de hojaldre, 2 hojas de masa de hojaldre, y es preferible que sea rectangular. Crema pastelera, yo aquí ya la tengo preparada, pero en mi canal tenéis una receta de cómo preparar la crema pastelera casera, así que por aquí arriba os dejaré el enlace. Un huevo entero y 2 claras de huevo. Necesitaremos también azúcar para espolvorear por encima y unos piñones para decorar la coca. Lo primero que vamos a hacer es remojar los piñones en agua para que luego cuando la horneemos, como tiene que estar bastante tiempo, no se nos quemen. A continuación vamos a montar las claras a punto de nieve, así que del huevo entero que tenemos vamos a separarle la clara de la yema la vamos a reservar porque la vamos a utilizar también y le vamos a juntar las otras 2 claras. Le agregamos un poquito de sal y las vamos a montar pues eso hasta que estén a punto de nieve. Una vez listas, vamos a empezar a preparar la coca. Extendemos bien las láminas de hojaldre y si es necesario las estiramos un poco con un rodillo. Bueno, aquí ya tengo la primera lámina de hojaldre bien estirada y ya la voy a colocar en la bandeja del horno. Si hace falta, pues cortamos el exceso de papel y a continuación vamos a añadirle la crema pastelera. Vamos a rellenarla con la crema pastelera. Y yo os digo que estoy utilizando medio kilo de crema pastelera. Nos ayudamos con una cuchara o con una espátula para extender bien la crema pastelera y que quede toda bastante uniforme. Extendemos también la otra lámina de hojaldre y ya la colocamos encima tapando bien la coca. Vamos a juntar bien los bordes de las 2 láminas de hojaldre para que quede la coca bien cerrada. Y por los bordes, si queréis, le podéis hacer algún tipo de decoración o alguna cenefa que os guste.
Una vez ya hemos cerrado bien la coca a nuestro gusto, volvemos a las claras que hemos montado antes y le vamos a añadir la yema del huevo. Lo vamos a mezclar y esto va a ser lo que vamos a poner encima de la coca. Extendemos bien las claras de huevo por encima de la coca, que quede una capa bastante uniforme, y esta va a ser la capa que quede más crujiente. A continuación le vamos a poner azúcar por encima, el azúcar a vuestro gusto, si os gusta más dulce o no queréis ponerle tanto azúcar. Y por último le vamos a añadir los piñones por encima, que son los piñones que teníamos remojados en agua antes y que por supuesto hemos secado bien antes de ponerlos en la coca. Y aquí también la cantidad de piñones que queráis. Y también podéis sustituir los piñones por almendras laminadas. Una vez lista, la vamos a llevar al horno que ya tenemos precalentado a 190 grados con calor arriba y abajo durante 25-30 minutos. Y después del tiempo de horneado, este es el resultado. Mirad qué pintaza que tiene la coca. Huele súper bien. La vamos a pasar ya, una vez esté fría, la pasamos en una bandeja y ya cuando esté más fría, pues la cortamos y la probamos. Mirad qué pinta que tiene. ¿Veis la capa de crema que le hemos puesto? Y por encima, crujientita y con todos los piñones. Y aquí está. Y ahora ya vamos a probarla. Y está deliciosa. Más buena, imposible. Bueno, pues aquí os dejo ya con una receta más de la coca para San Juan, que habéis visto que es súper sencilla, es muy rápida y que la crema pastelera la podéis preparar el día anterior y guardarla en la nevera. Así que espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.